Bon dia, bona tarda o bona nit a tots i a totes. Muchas gracias por estar aquí. Este es el tercer diálogo que hacemos en el marco del Festival Internacional de las Personas Mayores, la Gran Pantalla. Este festival que, como sabéis, quiere generar espacios de encuentro entre el mundo del cine, el audiovisual, el arte, la cultura y también el mundo social, ¿no? Convertirse como en un lugar para la reflexión, para el debate, para el diálogo, para el aprendizaje sobre las diversas maneras que hay de envejecer y sobre el mundo de las personas mayores, también con una perspectiva pues intergeneracional, intercultural, interseccional. Y me complace mucho este diálogo porque quien hemos invitado es una colega con quien hemos coincidido en varios espacios muy distintos a este, y eso también me alegra porque significa que la comunicación, que la tecnología puede servirnos para trabajar y para incidir en muchos aspectos de la vida cotidiana. Pero yo prefiero que ella se presente para no liarla yo. Liliana Arroyo, la última vez que nos vimos me estaba dando una clase en ESADE y la vez anterior estábamos trabajando con adolescentes migrados en un instituto de un barrio periférico, digamos, de Barcelona. O sea que hay como mucha diversidad en el tema de la tecnología y cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Y por qué has aceptado estar aquí. Gràcies, Alfredo. Bona tarda a totes i tots. Bueno, acepté estar aquí porque me parece maravilloso cualquier espacio intergeneracional. O sea, soy una gran defensora de estos espacios porque supongo que porque mis abuelos se murieron que yo era muy pequeña y entonces pues intento buscar abuelos y abuelas allí donde puedo para tener contacto, ¿no? Más allá de, pues de gente de mi edad y que piensa como yo. Así que cuando Alfredo me comentó este festival de la Gran Pantalla, dije, claro, yo quiero estar porque personalmente me motiva un montón conocer a gente nueva y también me interesa mucho saber pues cómo estáis viviendo todo esto a través de las pantallas, ¿no? Y después porque soy socióloga, o sea, ahora me dedico a la innovación digital, pero siempre desde el ángulo social. Y cuando yo empecé la carrera de sociología, yo decía, yo no sé de qué voy a trabajar, pero yo lo que quiero es mejorar la vida de mis vecinos, ¿no? Con lo cual la sociología de calle me encanta, medio trabajo en la universidad, pero también medio trabajo fuera. Y bueno, y espacios como este me parece que son un lujo. Así que estoy encantada de acompañaros esta tarde. Gracias. Existen como muchos estereotipos alrededor de las personas mayores y la tecnología, ¿no? Como en esa relación. ¿Qué has investigado sobre eso? ¿Cuál es tu intuición sobre eso? Sobre esas relaciones entre tecnología y Gen Gran. ¿Son tan conflictivas como parecen? ¿Es verdad que no saben nada de tecnología o que aprenden rápido o que aprenden lento? Ahí veo caras en el público. ¿Qué piensas? Bueno, y me he encontrado de todo. Es decir, yo creo que es verdad que quizá comparado con otros rangos de edad, pues hay más gente que prefiere pues no meterse en el tema de la tecnología o que ¿no? Sí que me he encontrado gente que ha dicho, pues mira, esto ya me pilla mayor o esto es muy difícil y demás, pero la verdad es que las personas mayores que tengo a mi alrededor son súper tecnológicas, pero por el simple hecho, ¿no? Y creo que como las que estamos hoy aquí, o sea, al final, por el simple hecho de que no les importa si eso es tecnología o no. Lo que les importa es lo que pueden hacer con ello, ¿no? Y siempre pienso en el ejemplo de mi suegra. Mi suegra ahora tiene 72 años y su hijo, bueno, mi pareja, durante muchos tiempo le decía, mamá, ponte internet en casa, mamá, ponte internet en casa. Y ella decía, ¿yo para qué quiero internet en casa? Pues sí, ¿para qué quiero internet en casa, no? Entonces yo le dije, mira, en vez de decirle que se ponga internet, lo que le tenemos que enseñar es lo que puede hacer. Oye, mira, que podrás ver la serie de después de comer que en el TV3 a la carta. Esos días que tú te vas al cine, he oído antes que alguien se ha ido al cine, ¿no? Pues esos días, los miércoles, día del espectador, que te vas con tu amiga al cine por la tarde después de comer, si te pierdes la telenovela no pasa nada porque luego la puedes recuperar. O, oye, en el banco ya no te dejan actualizar la libreta porque mira, son así los bancos, pero no pasa nada porque tú podrás seguir viendo tus ahorros y tu pensión y cómo va a través de la banca online. Y además, si un día quieres hacer un arroz no sé cómo y no te acuerdas de cómo es la receta, la puedes buscar en internet, ¿no? Entonces dejamos de insistir en
ponte internet en casa y empezamos a decirle, ah, mira, pues hemos encontrado esto que te puede interesar, ¿no? Y que ella nos fuera preguntando, ay, ¿esto dónde lo has encontrado? Bueno, pues en internet, ¿no? O lo hemos encontrado en YouTube, o lo hemos, ¿no? Y cuando ella empezó a ver que eso tenía una utilidad, entonces fue cuando de repente un día nos dijo, oye, ¿qué os parece si me pongo internet en casa, ¿no? Y eso a lo mejor habían pasado, no sé, 2 años desde que su hijo empezó a decirle, oye, ponte internet, mamá, que te irá bien, que te irá bien, ¿no? Y eso nos ilustra algo que no va solo de edad, sino que las personas, cuando nos enfrentamos a algo nuevo, complicado, que nos requiere un esfuerzo, si no le vemos la utilidad, si no tenemos una motivación muy clara, y normalmente la motivación va ligada a ¿para qué esto? ¿No? ¿Por qué voy a ser más feliz con esto? ¿Cómo me va a mejorar la vida esto? Pues no nos ponemos a ello, porque cosas nuevas por aprender, pues bueno, hay muchísimas, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay un poco de estigma, pero es verdad que si lo ponemos como en un continuo, ¿no? Y ponemos como arquetipos en extremos, tenemos desde la persona que dice, pues mira, esto ya me pilla mayor, yo ya no quiero sumarme a esto, ¿no? Pero lo he visto en personas de 50 años, ¿eh? No hace falta que sea alguien que ya está jubilado, ¿no? O sea que al final el estigma de dónde empieza el ser persona mayor creo que también tiene mucho que ver con la actitud de la vida, ¿no? Una cosa es la edad del cuerpo y la edad cronológica y otra cosa es la edad emocional, yo siempre digo, ¿no? Entonces, en un polo nos encontraríamos esta gente que ya dice, ostras, esto ya es un tren que va muy rápido y yo, oye, yo ya me estoy, ¿no? Pues disfrutando del trayecto y no quiero complicarme la vida, pero es que al otro lado me he encontrado abuelas influencers, ¿no? O abuelos influencers que lo que han hecho, un proyecto maravilloso de por ejemplo, un físico que era profesor de universidad, que ahora también tiene 70 y pico años y que tiene su canal de YouTube y pues cuelga sus vídeos de divulgación. Y él no tiene ni idea de editar vídeos, pero es un proyecto que tiene con su nieta, ¿no? Que me parece maravilloso. Y después, otro concepto que me gusta mucho es la sexalescencia, que es esta segunda adolescencia o tercera adolescencia vivida a partir de los 60. ¿No? Y en las redes se ve mucho, ¿no? Esta idea de los sexalescientes. Entonces, he visto personas, no me gusta hablar de mayores, o sea, he visto personas pues de más de 60 años bueno, que tienen un dominio de Facebook sobre todo, pero que también están en Instagram y que además, no sé si es el caso de los que estamos aquí, ¿no? Pero que por un lado pues en Facebook cuelgan pues noticias, pero luego en Instagram cuelgan sus dibujos, por ejemplo, porque dibujan y los quieren compartir, ¿no? Con lo cual, yo siempre a todas las personas que tienen como prejuicios hacia lo que la gente mayor es capaz de hacer en los medios digitales, pues yo les sugiero que miren a las personas de su alrededor, ¿no? Y después, y sobre todo después de este año de pandemia, en el que pues no sé, o sea, mi suegra, y perdonar que vuelva a mi suegra porque es la persona que tengo más cerca, pero al final ella en la vida hubiera hecho videoconferencias por WhatsApp y ahora no para, o sea, ahora ya no nos llama al teléfono de casa, ahora ya ha aprendido que siempre que nos quiere ver nos puede llamar por videoconferencia, ¿no? Y esto hace 1 año y medio pues era impensable. Así que fuera los prejuicios porque no nos sirven de mucho. De todos modos, Liliana, todo lo que dices suena maravilloso. Yo voy a ser aquí abogado del diablo, porque Venga, todo eso suena muy bien, pero hay miedos, es decir, claro. asusta, asusta y incluso a veces creo que asusta incluso preguntar, ¿no? Porque lastimosamente vivimos en una sociedad que va como muy rápido y es individualista y al final bueno, si crees que la gente no tiene paciencia contigo y que no te va a poder dar las soluciones que necesitas, ¿no? Yo he encontrado comentarios así, que da miedo preguntar y da miedo la propia tecnología. Y entonces, ¿qué se puede hacer contra los miedos? O igual también hay gente que no le hace falta tanto internet, es decir, que está muy bien ser instagramer, pero igual hay miles de señoras o señores que no necesitan ser instagramer, pero hay cosas básicas de la tecnología que le pueden servir. No sé, el tema de los Sí. miedos, ¿se puede recomendar algo o se puede hacer algo? Bueno, yo creo que los miedos, está muy bien que lo pongas encima de la mesa porque es verdad que están, ¿no? La primera intervención era un poco más como para romper esos estigmas, o sea, me refiero que los prejuicios no sirven. Después, el tener miedo es válido, es decir, es algo que ocurre y que tampoco tiene que ser avergonzante o que no nos tiene que hacer sentir mal. O sea, yo según qué cosas pues también me dan miedo en el ámbito tecnológico, ¿no? O me da pereza o me da, o es miedo a perderme, miedo a no entender, ¿no?
Y sí que es verdad que creo que hay mucha diferencia entre las personas que cuentan con un entorno en el que preguntar es fácil, en el que buscar ayuda, en el que buscar apoyo es sencillo, y las personas que no lo tienen, ¿no? Y después también es verdad que la tecnología no es amable con personas que no están sanas, no ven perfectamente y demás, ¿no? Pero podría serlo, ¿no? Hace un año y pico también estaba en una charla con Joan Paisa de la ONCE, y él hablaba de lo que es el diseño universal, ¿no? Del diseño universal que está pensado para que todo el mundo lo pueda utilizar. ¿No? Y que pues en lugar de letras pues que haya pictogramas, porque ¿no? Gente del espectro de trastorno autista, o que las tipografías sean bonitas pero que además se puedan leer, ¿no? Porque con según qué dificultades de vista pues eso no se puede leer. Entonces los miedos están, y lo que tenemos que hacer es, yo creo, no podemos eliminar los miedos, porque eso depende un poco de cada uno, pero sí podemos ofrecer espacios que nos hagan sentir un poco más seguras donde preguntar, ¿no? Entonces ahí sí que creo que espacios como este, aunque sea un festival ¿no? que tiene motivación audiovisual, pero bueno, a lo mejor el otro día cuando Manel y no sé si era Hortensia fueron al cine, pues oye, pues ahí ya se crea un vínculo en el que el próximo día a lo mejor se pueden preguntar, oye, ¿tú cómo cuelgas esto? ¿Dónde encuentras lo demás? ¿No? Y quitarnos los complejos, porque en la tecnología, o sea, en el mundo tecnológico todo el mundo tiene preguntas, porque es nuevo, cada día es nuevo, constantemente cambia. Yo creo que además es súper importante como el tema de los tiempos, ¿no? Y de los ritmos y de la paciencia. La paciencia es una virtud que tenemos como muy desnotada últimamente y que no queremos aplicarla, y bueno, y entender que no todos tenemos que ir a la misma velocidad en todos los temas, está bien, y que con un poco de paciencia se puede avanzar un montón. Lo que decías del diseño universal también es una cosa que hemos estado pensando en este festival. No sé si lo vamos a terminar de solucionar 100% para esta edición, pero claro, no puedes comprar una entrada a un festival de cine y pensar un festival de cine para personas mayores con unas entradas que se compran por internet, que toca en meter datos, tarjetas de débito, luego seleccionar en un mapa que hay que volver más pequeño dentro de otra plataforma que se vuelve Eventbrite para seleccionar tu puesto, ¿no? Para luego imprimirlo, mandártelo al móvil, encontrar un QR y el día de la presentación mostrarlo. Bueno, todas estas aplicaciones nuevas están pensadas para las personas jóvenes, digamos, para las personas familiarizadas con la tecnología, y no para una generación que creció sin ella. Entonces, nosotros también le estamos dando vuelta a cómo lo hacemos más fácil para que les llegue un WhatsApp con una entrada muy sencilla, y como este reto, ¿no? De cómo diseñar proyectos para las personas mayores. Te quería preguntar un poco eso, si conoces otros proyectos, alguno ya has mencionado, desde la gente en particular, pero digamos desde las administraciones o sociedad civil más organizada, ¿hay algún par de proyectos destacados? También con el tema de la soledad no deseada, por ejemplo, de la que se habla mucho, creo que la tecnología puede ayudar. ¿Hay alguna experiencia que te suene? Mm, Hay una experiencia muy chula que se llama Vinclas, no sé si alguien la Sí, conoce, sí, la ¿verdad? conocemos, sí, sí, sí. Vale. Pues Vinclas, por ejemplo, me parece una experiencia bonita, porque además, bueno, tiene como muchas capas, ¿no? Pero tiene la provisión del aparato más, ¿no? Que creo que te puedes juntar, no sé, por ejemplo, conozco a una señora que le encantan las flores, o sea, ella ha vivido rodeada de flores siempre, ¿no? Por ejemplo, pues a través de este programa Vinclas, pues está en contacto con una comunidad de personas que también les gustan mucho las flores, ¿no? Y ahí de nuevo creo que está poniendo por delante el propósito o ese vínculo, ¿no? Con algo que también te pertenece a ti a través de la tecnología, pero eso ya es como circunstancial, ¿no? Entonces, Vinclas creo que es un proyecto muy chulo. En términos de soledad y demás, Amics de la Gent Gran, pues también están haciendo un gran trabajo, y seguro que lo conocéis también, También. y también están entrando en el ámbito tecnológico, porque es una manera de, pues eso, de conectar, ¿no? Ya no solo de conectar con la familia, sino también de reencontrar personas de otras etapas de tu vida que a lo mejor ahora están viviendo en otros lugares, pero que a través de estas herramientas puedes recuperar el contacto con ellas. Alguien nos decía hace poco que los grandes proyectos y los proyectos que tienen impacto real son los que combinan lo tecnológico con el encuentro cotidiano y físico. Es decir, yo creo que este proyecto tiene sentido si luego de las pantallas nos podemos volver a encontrar. Es verdad que teníamos una situación súper excepcional que esperemos que ya pase,
pero que la tecnología por la tecnología solo y los aparatos solos no tienen ningún sentido si no hay detrás como proyectos donde la gente se pueda reconocer. Y eso pasa incluso, nos decían, con las aplicaciones de citas, ¿no? Las aplicaciones Claro. donde la gente queda, claro, puedes mirarlas por internet o por el móvil, pero si luego no conoces a la persona y no te tomas el café, no tiene ningún sentido esa aplicación. Y seguramente por eso tiene mucho éxito, porque combina lo online con lo presencial y con el encuentro, que es lo que nos gusta a los seres humanos, ¿no? Encontrarnos y vernos las caras. Bueno, yo Sí, me voy a en callar porque este yo tenía... sentido, sí, perdón. Ah, sí, sí, pero No, iba a hacer un apunte solo. Esta semana justo estaba en una presentación del libro de José Ramón Ubieto que se llama Mundo Post-COVID, entre lo presencial y lo virtual. Y una de las cosas que discutíamos era que una cosa es conectar y otra cosa es vincularse, ¿no? Y que conectar es la parte más fría, ¿no? De decir, bueno, pues ahora estamos compartiendo una conversación a través de este Zoom, ¿no? Y conectar tiene que ver con la capacidad técnica, no tecnológica, la capacidad técnica de que sea posible hacerlo, pero de ahí a establecer un vínculo, eso es distinto, ¿no? Y que los vínculos, o sea, las personas, los seres humanos, estamos diseñados para vincularnos a través del contacto, de compartir espacio presencial y de tocarnos, ¿no? Entonces, claro, ese elemento presencial sigue siendo muy importante, a pesar de que podamos hacerlo todo a través de Internet y ya hemos tenido un examen de digitalización enorme que como dices tú, esperamos que ya esté quedando para los libros de historia, ¿no? Pero eso, que lo importante son los vínculos, no las conexiones. sí, no hemos tenido como tiempo para profundizar en los problemas. En este festival, a diferencia de los dos anteriores, es verdad que la programación no solo muestra películas alegres, felices, optimistas, positivas, que es como nuestro principal objetivo, porque queremos, ¿no? Para noticias malas ya tenemos la prensa, queríamos como mostrar cosas positivas en el cine y pasárnosla bien y divertirnos, pero es verdad que también hay dificultades que no podemos negar y en las que la tecnología puede ayudar y también nos puede hacer la vida un poco más, no sé, difícil, tediosa si no están pensadas para ellas. Pero no me voy a enrollar más, les voy a dar la palabra a Paquita, Marisa, Pilar, Manel, que nos acompañan hoy, para que, no sé, para que comenten lo que quieran, para que pregunten lo que quieran, no hay ninguna obligación ni hay ninguna pregunta buenas o malas, comentarios todos son válidos, a ver qué queréis preguntarle a Liliana. Paquita, te doy la palabra a ti. Así. Hola Liliana, Hola, Paquita. me ha encantado todo lo que has dicho y en cantidad de cosas estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver, yo no sabía, yo solamente le limpiaba el polvo al ratón, no sabía ni lo que era. Tuve la gran suerte de tropezar con este chico, que podría ser un poquito más guapo, pero bueno. Es para que no sea perfecto. Perfecto no Eso, puede ser, ¿no? con las personas del parlante. Y la verdad, todo lo que a día de hoy sé, lo sé a través de ellos, porque ellos han tenido una paciencia tremenda. Yo estoy súper contenta. Es cierto que yo, lo positivo del confinamiento de la pandemia, para mí esto me ha ayudado mucho, porque, bueno, pues he podido conectarme con gente, familiares de fuera, vecinos. Quiero decir que esto, a pesar de que es muy frío, está cercano. O sea, es frío, pero a la vez lo tienes cerca para mí, porque he conocido gente que después las he visto en persona y ha sido una maravilla. En cuanto a a lo del miedo, el miedo que tenemos las personas mayores, por ejemplo, yo ahora en muchas cosas he aprendido mucho, pero en lo de comprar un billete o hacer cosas en que tenga que, ahí es mi miedo. Y también una de las cosas que yo noto, que las personas mayores cuando vamos a según qué sitio eh, y no sabemos bien cómo hacer las cosas, todavía falta más empatía con las personas que están ahí detrás de esa ventanilla que tú le dices, oye, que no sé cómo ingresar este dinero o cómo. Y a mí eso sí que debería desde aquí de hacerse más, de que hayan personas como los del parlante o como otras personas que estén para las personas mayores. Cuando vamos a un sitio que tenemos que hacerlo todo por internet y no sabemos.
porque sabemos lo que sabemos. O te dicen, rellénalo todo por internet, envíalo. No, a nosotros nos falta, porque esta no es nuestra era y hemos aprendido, que yo estoy muy contenta, estoy encantadísima. Para mí, yo descubrí aquí, bueno, diría la sopa de ajo, fíjate. Para mí esto es maravilloso, pero pienso que falta mucho, mucho de nuestra parte, porque personas como yo y personas que conozco que tenemos muchas ganas de aprender y nos gusta, y tienen una paciencia con nosotros, pero luego cuando llegas a un sitio donde realmente te gustaría encontrar a esa persona, ahí no la tienes. Ahí dices, ostras, ahora falta mucho todavía para que nosotros los mayores podamos hacer las cosas ágiles. Y ese es el miedo, al menos que yo tengo. Pero que el miedo te enfrentas a él y ya no existe. Pero claro, tiene que haber al otro lado una persona que te diga, venga señora, que yo le voy a enseñar hoy. Y mañana si no sabe le volveré a explicar. Y al tercer día ya sabré. Paquita, muchas Sí. gracias. Te voy a prohibir Ya los está. piropos en público y ya está, pero del resto, muy bien todo lo que has dicho. Marisa, ¿tienes algo que comentarle a Liliana? Y si quieres, Lili, luego recoges un poco todo, Perfecto, sí. ¿no? Hacemos Sí. la ronda. Exacto. Bueno, que eso, que me encanta que esté sensibilizada con estos temas de la Gent Gran y de las tecnologías y de que estemos conectados. Y yo, en todo caso, te manifiesto mi experiencia, ¿no? Yo tampoco había hablado nunca por videoconferencia o no había hecho una clase online. Y con el confinamiento yo participaba en un grupo de teatro y presencial. ¿Qué ocurrió con el confinamiento? Pues que, bueno, ya no podía salir de casa. Entonces empezamos a pensar en hacerlo online. Piensa que somos grupos, hay personas que viven en Madrid, alguna persona que vive en el País Vasco y la mayoría somos de Barcelona. Pero hay personas con 82 años, por ejemplo, una amiga mía tiene 82 años y bueno, la enseñamos, ¿vale? Estuvimos juntas y también tiene una hija que la ayuda. Y empezamos a hacer esta obra de teatro así online y llevamos un año y pico desde entonces que funcionó muy bien, enseñando a los que menos sabían, las otras poniéndonos las pilas para hacerlo, que yo sí que con el ordenador y el móvil me movía, pero no había hecho, ya te digo, el resto de cosas no. Y ahora estamos pensando en poder hacer esta combinación, poderlo hacer presencial y online de alguna manera, para que la gente que no vive en Barcelona pueda continuar en este grupo. Y me parece una opción excepcional. Y recordar también que, claro, yo tengo, por ejemplo, mi hija que cuando empecé, pues le preguntaba todo y ella me iba solucionando. Pienso que puede haber personas que no tengan una persona cerca que les puedan asesorar y digo lo que ha dicho Paquita. También las entidades y estos sitios tenían que ser más empáticos y ser más flexibles con la Gent Gran y ayudarnos un poco más a movernos. Perfecto, Marisa. Yo solamente voy a pasar la palabra porque todo lo que dicen genera muchas intereses, inquietudes que seguro Liliana comentará. Manel, ¿cómo es tu relación con la tecnología o qué quisieras preguntar? Bien, o sea, mi relación es extraordinaria, me encanta. Es decir, empezando porque yo vivo solo. Es decir, y entonces la pandemia me la he pasado solo, ¿no? Tengo hijos y tengo nietos, pero claro, siempre en contacto hemos estado siempre solamente con los aparatos, ¿no? O sea que me encanta, pero, ahí está el gran pero, no la quiero tanto como deseo el contacto natural, normal de las personas, ¿me entiendes? Es decir, para mí ha cubierto un espacio muy grande, pero por el otro lado notaba faltar y noto a faltar el contacto físico con las personas, ¿entiendes? Es decir, esta conversación la tendríamos ahora alrededor de una mesa y para mí sería extraordinario. Ahora también lo es, ¿no? Pero porque claro, cumple un objetivo. Pero si la tuviéramos personalmente sería ideal, ¿no? O sea que no estoy peleado con la tecnología, sino al contrario, me encanta. Además, quiero decir, le debo mucho, ¿no? Porque soy aficionado, yo soy cinéfilo, ¿no? O sea, me encantan las películas y en fin, ¿para qué deciros de que veo lo que me apetece, ¿no? O sea, esto no estará bien decirlo, seguramente lo cortaréis, ¿no? Pero en fin, lo que me interesa cojo y lo veo. O sea, esto es extraordinario, ¿no?
Y, en fin, se lo agradezco muchísimo, ¿no? Hasta tal punto de que yo soy voluntario del Casal y empecé como voluntario enseñando principios de Internet. Es decir, que la gente venía a clase, ¿no? Y yo les enseñaba pues, el principio de Internet, ¿no? Cosa que dividió mucho a las personas, porque la persona que no entra de buen principio ya no va a entrar nunca ya, ¿eh? Ya. Por más que estés con ellos y al lado, venga, venga, pum, 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 no hay manera, no le entra, no le entra y no le entra. Otros sí, a la gran suerte esta, ¿no? Que esto te compensa, ¿no? Dices, bueno, pues mira, si estás dando, enseñando, pues ves que hay unos cuantos que sí, ¿no? Pero el resto no. Y no hay manera, aunque les des clases particulares, ¿no? Pero es decir que agradezco a la tecnología, sobre todo este año y medio pasado, ¿no? En fin, lo que nos ha proporcionado, ¿no? Muy Prácticamente es esto. bien. Pilar, ¿quieres comentar alguna cosa o hacer alguna pregunta? Bueno, yo la verdad, cuando salió ya la típica ya móvil, era un poco negada porque me parecía absurdo. Cuando empezó las tarjetas en los bancos también era un poco negada. En la compra también, porque no sé, yo me sentía más en sentido humano, ¿no? Que perdía ya el contacto con todo esto. A la larga estoy contentísima porque con la tarjeta lo solucionas ya todo últimamente. Lo único que estoy de acuerdo con lo que ha dicho la Paquita, y bueno, lo que se ha comentado, que no sé cómo se han vuelto ahora las caixas o los bancos o lo que sea, que la relación con las personas mayores la encuentro muy fría, muy fría. Y empiezo por mí, porque yo sí que puedo ingresar y esto, pero tampoco lo tengo muy a mano. Encuentro muy feo, muy triste, como el otro día un señor estaba delante de mí de la caixa, que quería sacar dinero y le dijeron, no, aquí no, tiene que ir yo soy aquí en la Sagrera, ¿no? Tiene que ir a San Andrés en tal sitio, a Balmes, no sé, le mandaba a unos ciertos sitios de Barcelona para poder sacar un dinero en efectivo. Y bueno, y otras cosas, las colas que ves, bueno, esto es mi impresión, ¿no? Y en lo de la tecnología estoy de acuerdo con Manuel, que nos ha solucionado mucho ahora con todo esto, pero yo encuentro a faltar mucho el ver a una persona y poderle dar un abrazo, que esto no entra con la tecnología, entra con la precaución de la mascarilla. Pero es esto. Intento también meterme en lo que puedo, no estoy negada a nada. Esto de hacer transferencias y estas cosas, estoy un poco, como ha dicho Paquita, aún me cuesta. Y bueno, pero a la larga haré como al principio de la tarjeta, intentaré, porque nos están casi, pues se puede decir, obligando a todo esto, aunque seamos mayores, pero pienso que yo soy mayor, pero detrás de mí, o delante de mí, perdón, hay personas aún un poco más mayores y entonces que necesitan más esta atención. Yo lo estoy necesitando ya, pero estas personas lo necesitan mucho. Y yo creo que se encuentran en este momento muy solas, de cara a la tecnología aún más. Es una manera de soledad y de promover la soledad desde las propias, ¿no? Empresas, instituciones, a veces. Voy a pasar la palabra a Hortensia y me queda también María Teresa, que ha llegado luego. Así que les voy a pedir que intentar ser breves, aunque me encanta todo lo que decís, pero para que lleguemos a tiempo a que Liliana recoja y nos diga su opinión. Hortensia. Hola, buenas tardes. A mí la tecnología me encanta. Y además he tenido la suerte de poder comprender mucho y poder hacerme con él. Lo último que he descubierto han sido los Binzus, que no sabía lo que eran siquiera, pero me dijo la pescadera, o me tienes que pagar con efectivo o con Binzus. Y bueno, ya manejo los Binzus, ya sé lo que es y muy bien, o sea que esto me tira. Pero claro, yo soy del año 45. Tenéis que pensar que en mi época y en épocas anteriores había muchos analfabetos, pobrecitos míos de mi vida. Y claro, esa gente, ¿cómo le vamos a pedir ahora que entiendan algo de Internet, pobrecitos?
Es que nos tenemos que poner, porque claro, vosotros no tenéis problema ninguno, a Dios gracias. Todos habéis estudiado, la mayoría tenéis carrera, si no tenéis los oficios, pero nuestras generaciones no tienen nada que ver con las vuestras, porque son unas generaciones muy malas. Y los que tenemos la suerte de entender algo de Internet, bueno, estamos maravillados. Y la gente mayor lo necesitamos mucho porque no podemos pensar que todos son como nosotros. Hay mucha gente que no se puede mover de casa. Y esa gente, Internet les es media vida, porque pueden ver películas, pueden oír música, pueden conectarse con su familia. O sea, eso para la gente que no se puede mover de casa es una maravilla. Y hay que intentar, y yo sé, mira, yo pertenezco también a Vinclas, y eso es una maravilla porque hay que hacer cosas para esta gente que no puede salir de casa. Nosotros los que podemos salir ya nos abrazamos, pero la gente que no se puede mover necesita estar conectado de alguna manera. Soy una pesada, ya lo dejo. No, no eres ninguna pesada, gracias Hortensia. Y espero que Liliana explique un poco lo de los Bizum, lo del pago con Bizum, porque a mí me sonó a besos y a que la cadera estaba diciendo que le pagaras con besos y a mí me parecía maravilloso esa nueva manera. ¡Uy, una maravilla! Eso me parecía aún mejor, pero no creo. Claro. María Teresa, ¿has escuchado algo de la charla que ha llegado un poco después? ¿Tienes algo que opinar, preguntar sobre la relación con la tecnología y la Gent Gran? Yo me muevo mucho, estoy en muchos casals, todo está cerrado, hacemos lo que podemos virtual y la verdad, pues parece que ahora se va a abrir un poquitín el campo, ¿no? Y que podamos, bueno, yo de ver veo a mi gente. En la pandemia estuvimos cada día conectados por internet. Yo no sé si lo conoces. ¿De qué país eres? ¿Cómo te llamas, Alfredo? Yo nací en Colombia, pero vivo hace muchos años aquí. Aquí, bueno, pues no, te lo digo porque si conoces. Yo soy sardanista. Ajá. Bailo sardanas. Ajá, entonces somos de un grupo, ¿no? Som una colla sardanista, aquí en Cataluña. Y bueno, ahora vamos a empezar a poder darnos las manos y poder bailar. O sea, tengo mucha actividad, pero también tengo que decir que gracias a los hijos, yo tenía una hija hace unos 15 años que vivía conmigo y dijo, nada, hay que ponerse al ordenador, hay que trabajar. Y gracias a ella, a su empeño, a ir en clases y de esto, pues, bueno, ya habéis visto que no me he defendido hoy, pero me defiendo bastante bien con el móvil y todo. Y bueno, me encanta que hagáis estas cosas, que la gente pueda conectarse. Dime. No, que te has defendido demasiado bien. Has traído plan A y plan B, dos dispositivos por si pasaba algo. Yo lo enchufo todo. Mira, mi hija siempre dice, tú toca. Lo que pase ya lo veremos. Toca. Y por la noche yo no veo tele, Estoy harta de noticias buenas y malas, fuera. Entonces me conecto a Netflix. Y bueno, pues veo series y cosas. Y bueno, hay días que es fatal. Aquí no, la televisión tampoco, con el ordenador lo transmito a la televisión. Pero bueno, alguna cosa hacemos. Muy bien. Bueno, pues yo paso la palabra a Liliana, que además se nos acaba el tiempo, para que pueda como recoger un poquito así y ir cerrando, porque nos quedaríamos aquí durante días hablando de estos temas, pero no se puede. Liliana. Sin duda. Sí, y perdonar porque hoy no puedo alargar mucho, pero bueno, la verdad es que sí, Alfredo, o sea, si lo hubiéramos sabido, podríamos haber programado 2 horas y nos hubiéramos quedado cortos de tiempo.
O sea, después de todas vuestras intervenciones, yo quiero daros las gracias. O sea, gracias por compartir y gracias por este entusiasmo. Yo de mayor quiero ser como vosotros y vosotras. O sea, ojalá, porque yo no sé, yo ahora tengo 35 años. De aquí 35 años yo no sabemos qué mundo tendremos. Pero estoy segura que lo que ahora son los WhatsApps o los Bizums, que es una especie de WhatsApp para hacer pagos, ¿no? Que tú tienes tus contactos en el teléfono y en vez de mandarle mensajes y muñequitos, pues le mandas euros, ¿no? Es así de sencillo. Pues a saber cómo me defenderé, ¿no? Lo que estoy de acuerdo con todas vosotras es que tengamos el mundo que tengamos, siempre va a haber gente que va a ser mayor y que ha nacido en otro momento, en otra etapa de la historia, ¿no? Entonces yo creo que esta empatía hacia las personas que no están, bueno, y no solo por edad, porque también los niños pequeños, el mundo tecnológico es muy poco amable para los niños pequeños, a pesar de que se saben buscar los dibujos animados en YouTube antes de saber leer su nombre, ¿no? Pero sí que esta falta de empatía que habéis radiografiado muy bien muchas de vosotras y muchos de vosotros, yo creo que aquí tenemos un aprendizaje como sociedad que es fundamental. Y aquí pienso, pues eso, en las personas de los cajeros, pienso en los centres cívics, pienso en tots els casals, els clubs de sardanes, lo que sea. O sea, en realidad esta empatía tiene que estar, porque eso es lo que nos da sentido como sociedad, ¿no? Porque si cada uno va por su lado, no nos ayudamos, eso pues nos fractura un poco, ¿no? Lo que es la cohesión social. Entonces yo creo que lo que habéis transmitido, la verdad es que me resuena mucho a eso, ¿no? A datos que vemos en la investigación y demás, pero que siempre me encanta ponerle rostro a los datos, porque los datos por sí mismos, si no nos ayudan a hacer un mundo mejor, ¿para qué los queremos los datos, ¿no? Y ahora en un mundo en el que todo el mundo va loco por tener datos, comprar datos, ¿no? Y grandes empresas están basadas en compravenda de estos datos. Pero como decía, el mundo de la tecnología tiene que convertirse en como cuando vamos por la calle, que todo el mundo puede ir por la calle, ¿no? A excepción de las personas pues, que tienen alguna dificultad de movilidad, por la razón que sea. Pero yo creo que hay un tema que no es solo técnico, que también es social, que es cómo convertimos este mundo, el digital y el analógico, en mundo amable y mundo a la medida de las necesidades de cada persona, ¿no? Porque ya lo que decíamos, ya no solo por edad, es decir, también podemos en un momento dado pues torcernos un pie y que nos sea más difícil salir a la calle o estar enfermos unos días porque tenemos un catarro, no, bueno, lo que sea, ¿no? Cualquier circunstancia que nos pueda ocurrir. Y aparte de daros las gracias por compartir y por todo esto que habéis comentado, también quería felicitaros, es decir, felicitaros y poner en valor la suerte que tenemos, ¿no? O sea, la de cantidad de cosas que han ocurrido para que esta tarde hayamos compartido esta hora aquí. Esto quiere decir que estamos vivos y eso no es, o sea, esto es algo que se nos olvida, pero mientras estamos vivas, estamos vivas. Entonces, estamos vivas y vivos. Tenemos una conexión a Internet en casa que nos permite hacer una videoconferencia. Tenemos móviles o ordenadores o las dos cosas, como María Teresa, ¿no? Tenemos dispositivos, es decir, ¿no? Y tenemos pues actividad alrededor que nos junta y que nos hace conocernos, ¿no? Y yo creo que eso tiene un valor impresionante, con lo cual también felicitaros y felicitarnos por todas estas cosas que sí sabemos, que sí tenemos. Felicitaros también porque a pesar de los miedos, pues eso, estáis súper entrenadas al menos en los Zooms y estoy segura que en más cosas. Y en este sentido, nada, yo es que creo que no puedo añadir mucho más a lo que habéis dicho, más que sumarme a esta idea de decir, bueno, nos negamos a lo nuevo hasta que le encontramos una utilidad, hasta que le encontramos un sentido, más que una utilidad, porque hay muchas cosas que pueden ser útiles, pero si no tienen un sentido para nosotros, pues no nos interesa, ¿no? No nos interesa y no le vamos a dedicar el tiempo. Y otra cosa que habéis dicho también es que lo digital y lo presencial nos aporta cosas distintas, ¿no? Y una cosa que nos ha ocurrido en la pandemia, que es una paradoja curiosa, es que los medios digitales nos han alejado de los que teníamos cerca
a los que abrazábamos cada semana, les hemos sentido más lejos, pero en cambio nos han acercado a los que teníamos lejos. Lejos porque no les conocíamos, lejos porque viven en otras ciudades o en otros países, lejos porque son personas que tienen otros intereses distintos a los nuestros, ¿no? Entonces, bueno, ahora yo creo que ya sabemos lo que nos aporta lo presencial y lo que nos aporta lo digital, y que lo suyo es saber cuándo utilizar cada cosa, pero sobre todo ahora que entiendo que ya la mayoría de la sala está vacunada, al menos con primera dosis, y que pronto lo estaremos ya todos, pues es ir reconquistando esos espacios de lo presencial, pero esta vez sin olvidar todo lo que lo digital nos aporta, ¿no? Poniendo en valor todo esto que ya hemos aprendido y que nos podemos llevar. Paquita levantaba el dedo. Sí, a mí me gustaría decir que tú has dicho una cosa que me ha encantado. Yo de mayor quiero ser como vosotras. Pues lo que yo hubiera querido cuando era joven es poder tener las oportunidades que tenéis vosotros. Pero ahora desde mayor os doy las gracias a los jóvenes, porque gracias a los jóvenes que os dedicáis a las personas mayores, hoy estamos aquí. Y para mí eso es un lujazo, un privilegio. Y no solo participar en este Zoom, esto me permitió participar en otros, de otras cosas y alejarme a otros países. Gracias a vosotros, jóvenes, que de mayores no seréis como nosotros. Seréis mucho mejor que nosotros. Paquita, muy bien. Después de eso hay poca cosa que agregar y se nos acaba el tiempo, pero muchas gracias a todos y a todas por haber aceptado la invitación, por este nuevo espacio así como de optimismo, de alegría, de reflexión también, porque hay mucho por hacer, ¿no? Por construir también los que nos interesan los temas tecnológicos y de comunicación, a ver cómo lo vamos haciendo mejor para todos los públicos. Y bueno, y decirles que nos vemos del 1 al 4 de julio en los cines Girona. Están todos súper invitados e invitadas, especialmente a la inauguración, pero no solamente. Liliana, te llegará invitación también. A ver si nos ponemos ahí, tocar un poco al menos y vernos desde cerquita y compartir el cine. Hay unas películas maravillosas, hay cortometrajes enviados de todas partes del mundo que hablan de personas mayores generando nuevas miradas y con diversidad de estilos. En fin, creo que va a ser muy bonito poder reencontrarnos después de todo este año y medio y estar juntos en una sala, en un espacio físico presencial. Me voy contento y alegre. Gracias otra vez por estar aquí y por este espacio. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.